Muy bien, ahora vamos a abordar la unidad 5, que es la teoría del funcionamiento de las bombas centrífugas. De acuerdo a su programa, los primeros dos temas, que son el 5.1 y el 5.2, clasificación general de las bombas y bombas centrífugas, bueno, estos dos temas se enviarán en archivo PDF a su plataforma de Classroom para que estén pendientes. Nosotros aquí en este video vamos a ver lo concerniente pues al desarrollo y aplicación de las ecuaciones. Muy bien, entonces empezamos con el tema siguiente, que sería la teoría del impulsor. El impulsor, pues, que es el órgano principal de una bomba centrífuga. Para tratar este tema nos basaremos o tomaremos como base la figura siguiente, en donde se muestra un impulsor típico de una bomba centrífuga. Y esta figura pues es la siguiente. Aquí podemos ver el impulsor típico de una bomba centrífuga. ¿Qué es esto? Aquí, este círculo pequeño es la flecha. La flecha está girando en sentido de todo el impulsor, ¿no? Está girando en este caso en sentido de las manecillas del reloj. Esta parte de aquí es el llamado ojo del impulsor. Por aquí entra el líquido, el agua o el líquido que sea, ¿sí? Luego aquí está lo que es el cuerpo del impulsor. Aquí está un álave. El impulsor obviamente tiene varios álaves. Aquí nada más mostramos uno, ¿sí? Estos son los radios. El radio del impulsor a la entrada, o el radio del ojo del impulsor. Y este es el radio del impulsor a la salida, R1 y R2. Muy bien. El álave tiene esta curvatura. Y en cada punto vamos a distinguir tres velocidades. Las velocidades corresponderían a las partículas de fluido. La velocidad U a la entrada y a la salida, que es la velocidad tangencial, ¿sí? U1 a la entrada, U2 a la salida, es tangente o periférica, como dijeran en España, ¿no? La velocidad W, que es la velocidad relativa. Esta velocidad es tangente también, pero tangente a la curvatura del álave, W1 a la entrada y W2 a la salida. Y finalmente la velocidad C, que es la velocidad absoluta. Esta es la resultante de la velocidad tangencial y la velocidad relativa. La velocidad absoluta es la resultante. Se distinguen dos ángulos aquí, el ángulo alfa 1, que sería el ángulo que forma la velocidad absoluta C1 con la tangente a la entrada, ¿sí? Y el ángulo alfa 2, también la velocidad absoluta C2 a la salida con la tangente a la salida. Y también se muestra el ángulo beta 1 y beta 2 a la entrada y a la salida, que es el ángulo que forma la velocidad relativa con respecto también a la tangente, a la salida o a la entrada, ¿sí? Siempre este ángulo es menor de 90, ¿sí? Digo, porque se podría tomar el ángulo complementario acá, pero se toma siempre el menor de 90. Aquí distinguimos unas distancias L1 y L2. En el desarrollo de la fórmula que vamos a hacer, que es la fórmula de Euler, vamos a tener que hacer una suma de momentos en el centro del eje con respecto al centro de la flecha. Entonces prolongamos la línea de acción de la velocidad absoluta C1 y la línea de acción de la velocidad absoluta C2. Y L1 y L2 serán los correspondientes brazos de palanca de C1 y C2. Observen ustedes que L1 es la distancia que hay desde el eje de giro, que es el centro de la flecha, a la línea de acción de C1. La distancia más corta, aquí hay 90 grados, y lo mismo para C2. ¿Sí? Muy bien. Esta es la figura en la que nos basaremos para hacer nuestras deducciones. En la siguiente hoja, se explica la nomenclatura, o sea, la nomenclatura que aparece en la figura anterior, ¿sí? Para que la vean con calma. Omega no es W, es omega.
es la velocidad angular del impulsor en radianes por segundo. Esto ya les había dicho, son los radios a la entrada, a la salida. Las U son las velocidades tangenciales, las W. Aquí yo hago la W con las patitas así más abiertas, esa siempre es W, y las con patitas cerradas es la omega. Estas son las velocidades relativas y C son las velocidades absolutas, que ya había explicado que son las resultantes de U y W. Alfa 1 y alfa 2 son los ángulos, igual beta 1 y beta 2, también aquí se les explica lo que ya les dije, menor a 90 grados. Y L1 y L2 son los brazos de palanca, ¿no? De C1 con respecto al centro de la flecha, que es el eje de giro, y este idem, que es una locución latina que significa lo mismo, ¿no? Lo mismo que acá, pero de C2. Muy bien, esto es para que lo tengan, lo vean por ahí con calma, ¿sí? Es lo que ya les expliqué, nada más que aquí pues está escrito, ¿sí? Por aquí está. Muy bien. La siguiente hoja vamos a establecer unas generalidades con respecto a la figura. Bueno, antes, con respecto a la figura y con respecto y en general, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, para cualquier máquina que gira, se utiliza más la velocidad angular en revoluciones por minuto, más que la velocidad angular en radianes por segundo. Bueno, ¿cómo se convierte la velocidad angular en radianes por segundo? En radianes por segundo se utiliza más para los cálculos, pero en la práctica se usa más las revoluciones por minuto. Entonces tenemos siempre que tener presentes la conversión, ¿no? Hay que tener en cuenta simplemente estas conversiones, ¿no? Una vuelta, que es una revolución, una vuelta, equivale a 2 pi radianes, como ya lo saben, y un minuto tiene 60 segundos. Con base a lo anterior, pues para transformar radianes por segundo a RPM o viceversa, se puede emplear esta ecuación, que sería nuestra primera. La velocidad angular en revoluciones por minuto la vamos a designar por n, sería 60 omega entre 2 pi. Pueden ustedes comprobar las unidades, ¿sí? Aquí es radian sobre segundo, ¿sí? Si quieren aquí lo hacemos, el análisis dimensional así muy rápidamente. Omega está en radianes por segundo. El 60 tiene unidad, el 60 que son los segundos que hay en un minuto, ¿sí? Y abajo el 2 pi que son los radianes que hay en una revolución, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, aquí el segundo se elimina con el segundo y este radian con el radian. La revolución pasa hacia arriba y el minuto queda abajo. Entonces lo pueden comprobar. Aquí es para, si les dan la velocidad en radianes por segundo, convertirla a RPM. Pueden despejar el omega para hacer lo contrario, ¿sí? La siguiente hoja, esto también ya lo deben saber, es un repaso. ¿Qué relación guarda la velocidad angular, omega o n? Ya sabemos que omega es en radianes por segundo y n en revoluciones por minuto, con la velocidad tangencial, o sea, con la velocidad u en este caso. Bueno, hagan de cuenta que aquí va una rueda, una flecha, algo que gira a ciertas revoluciones por minuto o radianes por segundo, ¿sí? Y la velocidad tangencial sería la velocidad a la que avanzaría este objeto redondo, este objeto circular rodante, en forma lineal. Obviamente, suponemos que no patina por aquí, ¿no? En cada radian avanza un radio, ¿no? Esto es, podemos poner esta expresión, la velocidad tangencial sería igual a la velocidad angular por el radio. Así es que esta sería lo que avanza, ¿no? Lo que mide el radio, porque un radian es un radio en un círculo, ¿no? Bueno, despejando omega de 5,1,
tenemos esto, ¿no? De la ecuación anterior, 5,1, despejan ustedes omega, ¿sí? Aquí la voy a poner, ¿sí? Por aquí la tenemos, la 5,1. El 2pi pasa multiplicando a la n y el 60 pasa dividiendo, ¿sí? Y sustituimos en esta ecuación, ¿sí? Sustituimos en esta ecuación el omega, ¿sí? Y me queda así. Esta sería la velocidad tangencial en función de la velocidad omega, y esta sería la velocidad tangencial en función de la velocidad n en radianes por minuto. Perdón, en revoluciones por minuto. ¿Sí? Aquí está. Así me quedaría. Se puede quedar así en función del radio, pero ya sabemos que 2 veces el radio es el diámetro. Entonces, de cualquiera de las dos formas, así queda. Esta sería mi siguiente ecuación. Para el caso del impulsor de la bomba, bueno, ambas velocidades, U1 y U2, pues se pueden expresar de esta forma en función del radio, ¿sí? O en función del diámetro, relacionándolas con la velocidad de giro en revoluciones por minuto, que es la que más se usa en la práctica. Bueno, en la figura en la que nos estamos basando, de hecho, se utiliza para los cálculos los triángulos de velocidades, ¿sí? Aquí dice, a la entrada y a la salida del impulsor, las velocidades se pueden representar en forma del triángulo. Esto es, si ustedes observan, si yo esta velocidad W1, ya que C1 es la resultante de W1 y U1, pues esta W1 la puedo pasar de este lado y nos quedaría un triángulo. Lo mismo en el de salida, esta W2 la traslado hacia acá y me quedaría un triángulo. Este sería el triángulo de salida y este el triángulo de entrada. ¿Cómo quedaría ese triángulo? Bueno, aquí está. Hagan cuenta, la W1 iba para acá, ¿no? Hacia acá, pero se trasladó aquí y ya se cerró el triángulo. ¿Esto para qué? Bueno, aquí surgen otras componentes, ¿no? Por ejemplo, C1, que es la velocidad absoluta, tendría dos componentes. Una componente tangencial, que sería C1U, y una componente radial o meridional, que sería C1M, ¿sí? Igual la componente de la velocidad relativa, W1, tendría dos componentes, una tangencial y otra meridional o radial. La tangencial aquí está, sería W1U. La meridional pues es la misma, C1M, ¿no? Este sería pues el ángulo beta 1. Bueno, aquí está, C1 es la componente meridional o radial de C1. Esto es lo que yo les había dicho. Muy bien, todas las fórmulas que vamos a desarrollar en estos temas previos a las aplicaciones de bombas, vamos a desarrollar varias fórmulas, ¿no? La fórmula que me da la presión que añade el impulsor al líquido. Pero aparte de todas las fórmulas que vamos a ver, van a ser válidas todas las relaciones trigonométricas que salgan del triángulo, ¿sí? O sea, aquí a este triángulo le podemos aplicar la ley de los senos, la ley de los cosenos, el teorema de Pitágoras y todas las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, etcétera, ¿sí? Entonces, aparte de todas las fórmulas que vamos a ver, las fórmulas, podríamos decir, de hidráulica, son válidas todas las fórmulas de trigonometría que salgan de ambos triángulos de velocidades, ¿no? Aquí, para el ejemplo, les pongo el triángulo de entrada, ¿sí? El triángulo de salida, pues, es de forma similar, ¿no? De forma similar. Obviamente, el triángulo de salida, pues, tendrá diferentes valores, ¿no? De U, aquí U2, W2, C2, diferentes ángulos, pero se construye de forma similar. Bueno, pasaríamos a nuestro siguiente tema, de acuerdo a su programa, que sería la ecuación de Euler. Esta ecuación finalmente nos va a dar la carga o altura de presión que el impulsor de una bomba comunica al fluido, al líquido en este caso. Aquí es más específico el líquido porque ya vimos que las bombas añaden energía a los líquidos, ¿no? Cuando es un gas, la máquina no se llama bomba, se llama compresor. Bueno, el momento transmitido al líquido
es la diferencia entre los momentos de entrada y salida del impulsor. Esto es, el momento sería la fuerza que llevan las partículas que se mueven a cierta velocidad, las partículas de fluido. De mecánica de fluidos vimos que esa fuerza es el producto de la velocidad por el caudal por la densidad. Entonces, si esta fuerza, esta es en la salida, yo la multiplico por su brazo de palanca que estaba ahí señalado en la figura, L2, me daría la fuerza de salida, el momento, perdón, de salida. Y esto sería el momento de entrada, todos referidos a la velocidad absoluta, ¿sí? Muy bien. Esa sería el intercambio de momentos en el impulsor. Ahora, de la figura, ¿de cuál figura? Pues de esta que nos estamos basando. L1 sería R1 coseno de alfa 1 y L2 R2 coseno de alfa 2. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Este triángulo de aquí es, este ángulo es semejante a este. Este también es alfa 1. ¿Por qué? Porque los lados que generan este ángulo, alfa 1, que es este, y este, son los que generan a este, son cruzan a 90 grados por ejemplo, aquí este lado que genera este ángulo es perpendicular a este lado que genera este. Y luego este que lo cierra es perpendicular a este que lo cierra. Entonces los ángulos son iguales. Entonces la distancia R1, si recorremos el radio aquí, sería esta, ¿no? Entonces R1 por el coseno de alfa 1 sería L1. ¿Sí? Eso lo pueden ver ustedes ya con más calma. Y lo mismo en el de salida, ¿no? Entonces sustituimos, ¿no?, la L2 y la L1. En lugar de poner L2, ponemos R2 coseno de alfa 2 y R1 coseno de alfa 1. Bueno, y del triángulo de velocidad, ahí vemos, por ejemplo, que C2 por el coseno de alfa 2 y C1 por el coseno de alfa 1, pues serían las componentes tangenciales C1, 1. Esto se puede ver en el triángulo este. C1, que es la hipotenusa de este triangulito, por el coseno de alfa 1, pues me daría esta componente, ¿no? C1. Y lo mismo en el de salida. Bueno, entonces seguimos avanzando. Les digo, en lugar de C2 coseno de alfa 2 y C1 coseno de alfa 1, ponemos C2U y C1U. ¿Sí? Y aquí es lo que dice, ¿no? Bueno, seguimos. La potencia transmitida, ustedes saben que al multiplicar un momento por una velocidad angular, me da la potencia. Entonces la potencia transmitida, este intercambio de momentos lo multiplicamos por la velocidad angular y esa sería la potencia transmitida al líquido, ¿no? Entonces, lo mismo que teníamos del otro lado, nada más lo multiplicamos por omega, la velocidad angular. Pero ya habíamos visto que la velocidad, o sea, R2 por omega y R1 por omega sería U1 y U2 respectivamente. Entonces sustituimos aquí, ¿sí? En lugar de R2 omega ponemos U2 y R1 omega ponemos U1. Sustituyendo lo que vale la potencia aquí, que ya habíamos visto en la unidad 2, pues entonces la potencia vale densidad por gravedad por la carga por Q. Entonces la ponemos aquí. ¿Sí? Sacamos de este lado como factor común la densidad y el caudal. Me queda esto. ¿Sí? Y aquí pues hacemos las eliminaciones correspondientes, ¿no? Densidad de este lado y densidad de este lado se va. Caudal de este lado y caudal de este lado se va. Y de este lado simplemente me queda G, que es la aceleración de la gravedad, por H, por esto. Igual a esto. ¿Sí? Simplemente despejamos la carga H, la G pasa dividiendo y esta sería la ecuación de Euler. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación que me permite ver la altura, esta altura o carga de presión, altura de presión o carga,
es la que la bomba, el impulsor, comunica al líquido. Esta es teórica. ¿Por qué teórica? Otros autores, en lugar de llamarle altura de Euler, se le llama altura teórica. ¿Por qué teórica? Porque para todo este desarrollo en ningún momento se consideraron las pérdidas mecánicas o pérdidas de carga. Entonces por eso es teórica, ¿sí? Aquí en la siguiente hoja ya explicamos lo que es cada cosa y en esa fórmula, lo nuevo que aparece, ¿no? Porque lo demás ya desde la nomenclatura ya lo teníamos, ¿no? Altura teórica de Euler y aceleración de la gravedad. Hay otra forma de expresar esta ecuación aplicando la ley de los cosenos a los triángulos de velocidad. Recuerden, se aplica para el lado W. Ya ven, este lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos 2 veces la longitud de los otros lados por el coseno opuesto, coseno del ángulo opuesto a W1. Muy bien. Entonces aplicamos la ley de los cosenos, ¿sí? Esta es la ley de los cosenos, la pueden checar. Despejamos este término, simplemente pasa para acá con el signo positivo y W1 pasa con el signo negativo para acá. Pero ya sabemos que C1 por el coseno de alfa 1 es C1U. Entonces aquí en lugar de poner C1 coseno de alfa 1 ponemos C1U. Entonces me queda esto, ¿sí? Entonces en la fórmula de Euler, que estaba en la hoja anterior, ¿sí? Aquí está. En lugar de U2, C2U, pues ponemos lo que vale, ¿no? Y en lugar de U1, C1U, ponemos lo que vale, ¿sí? Claro, hay que despejar esto, ¿sí? Entonces el 2 pasa dividiendo al otro lado. Aquí estaría U2, C2U, perdón, sí, U2, C2U y aquí U1, C1U. ¿Sí? Simplificamos y ordenamos. Así me quedó la ecuación de Euler. Simplificando, ¿qué quiere decir? Más que simplificar es ordenar. O sea, estos términos se bajan, se multiplica por G, aquí quedaría 2G y 2G. Y se juntan las velocidades correspondientes. Las C, que son las absolutas, las U, que son las tangenciales, y las W, que son las relativas. Y nos viene quedando, lo pueden comprobar con calma, esto. Bueno, esta es la segunda forma de la ecuación de Euler, que nos da la altura de esta altura teórica o de Euler, ¿sí? ¿Cuál de las dos fórmulas ocupamos para resolver algún problema? Pues dependiendo de los datos, ¿no? Siempre que se pueda será la anterior, que es la más fácil, ¿no? Pero pues, cualquiera se puede aplicar sin ningún problema, ¿sí? Hay muchas bombas que se diseñan con entrada radial. Ahorita vamos a ver por qué, la mayoría de hecho. ¿Qué quiere decir una bomba con entrada radial? Que la velocidad absoluta entra al impulsor en forma radial, es decir, paralela al radio. O sea, esto se da cuando alfa 1 es 90 grados. Esto implica que el triángulo de velocidades a la entrada es rectángulo. Esto es, pues queda así, ¿sí? ¿Qué implica que la entrada sea radial? Pues ya dijimos esto, ¿no? Que el triángulo sea rectángulo. Obviamente la componente tangencial de C1 pues no existe, es 0, ¿sí? Porque este entra en forma radial, no tiene componente tangencial, ¿no? C1 es igual a C1M y U1 es igual a W1U. Pueden ustedes comparar con el triángulo en general, que no es, este triángulo no es rectángulo. Pues hagan de cuenta que en este triángulo C1 va girando hasta que alfa 1 queda de 90 grados, ¿no? Entonces C1 queda igual a C1M, W1U queda igual a U1 y C1U se hace 0, ¿sí? ¿Por qué se construyen las bombas con entrada radial? Bueno, pues porque simplemente por cuestión matemática, ustedes vean aquí en la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, ¿qué nos da? La altura de presión o la carga que la bomba añade al líquido, esta, ¿sí?
es igual a U2C2U menos U1C1U. ¿De qué manera se maximiza esta ecuación? Ustedes observan, este producto de velocidades nos da una cantidad, menos este producto de velocidades nos da otra cantidad. ¿De qué manera yo obtengo la mayor H, la mayor carga? Pues haciendo que lo negativo sea cero, ¿sí? Y en una bomba con entrada radial, ¿cuánto vale C1U? Cero. Entonces, en la fórmula desaparece lo que es negativo, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría de las fórmulas se construyen, perdón, de las bombas se construyen con entrada radial, debido a que C1U es cero, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué entrada radial? Bueno, ya se los acabo de explicar, ¿sí? Porque C1U es 0 y entonces en la ecuación de Euler desaparecen los términos que tienen signo negativo y la altura o la carga de presión que añadiría ese impulsor sería la máxima, ¿no? Para bombas con entrada radial, ¿cómo quedaría la ecuación de Euler? Bueno, pues la primera forma, simplemente el otro término que es menos U1C1U se hará 0 ya que C1U es 0. Y en este lado también todo lo que contiene el subíndice 1 se hará 0. Entonces así me quedaría la ecuación de Euler para el caso de bombas con entrada radial. ¿Cuál sería el caudal de la bomba? Bueno, el caudal siempre es área por velocidad, como ya vimos en la unidad 1. Obviamente el gasto que entra al impulsor es el mismo que sale. El área es área radial de entrada por velocidad radial de entrada también, ¿sí? ¿Cuál es el área radial de entrada? Pues sería el perímetro a la entrada, que sería pi por diámetro, ¿sí? Pi por diámetro es el perímetro, por el ancho a la entrada, y a la salida sería pi por diámetro a la salida, por el ancho a la salida. Y las velocidades son las radiales o meridionales, C1m y C2m. Entonces podemos decir que el caudal se puede calcular así, con las medidas a la entrada o las medidas a la salida. ¿Por qué? Porque el caudal que entra es el mismo que sale. Caudal que entra al impulsor y que sale, ¿no? Aquí es lo que significa cada cosa. Bueno, vamos a ver otra carga o altura, ¿no? Que es la carga o altura manométrica, la vamos a designar por HM. También se le llama, si ustedes ven en alguna bibliografía o en algún otro libro, se le puede llamar altura útil, altura real o altura efectiva, ¿no? Nosotros vamos a llamarle manométrica. Esta altura se define, ya aquí empezamos a acercarnos un poco a la realidad. La altura manométrica es igual a la altura teórica de Euler menos las pérdidas en el interior, ¿sí? Estas son las pérdidas de carga, pérdidas hidráulicas en el interior de la bomba. Entonces esta ya me da una altura más real, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos esta altura manométrica? Bueno, esta es la definición, básicamente. ¿Cómo la podemos calcular? De dos formas, ¿sí? Se puede calcular desde el punto de vista de la bomba o desde el punto de vista de la instalación, ¿sí? En ambos casos, la forma en que se obtiene es aplicando la ecuación de Bernoulli. Obviamente en el caso 1 sería de la entrada a la salida de la bomba y en el caso 2 del inicio al final de la instalación. ¿Cuál es la que más vamos a utilizar nosotros? Bueno, nosotros como ingenieros o ustedes que van a salir como ingenieros, lo más probable es que pues si se ponen a trabajar en esta área vayan a instalar alguna bomba. Si ustedes son los que van a instalar una bomba, generalmente pues van a calcular la altura manométrica desde el punto de vista de la instalación. Desde el punto de vista de la propia bomba, pues solamente que ustedes vayan a trabajar en una empresa, en una compañía que se dedique a hacer bombas. Entonces ahí harán experimentación con la pura bomba, sin saber dónde la van a instalar, ¿no? Entonces, pero como ustedes lo más probable es que sean instaladores de bombas, si les toca hacer un proyecto de esos, entonces sería desde este punto de vista. Pero aquí vamos a ver los dos, que les digo no tienen ninguna ciencia. Si ustedes aprendieron bien la ecuación de Bernoulli en las unidades anteriores, saber bien aplicar la ecuación de Bernoulli les sirve para todo casi, en todo. La ecuación de Bernoulli, la de continuidad,
ya casi la hicieron en todos los problemas que tengan que ver con hidráulica, ¿no? Pues desde el punto de vista de la bomba se aplica la ecuación de Bernoulli de la entrada de la bomba a la salida, así queda, ¿no? De la entrada sería la presión, la posición, esto ya lo saben, más la altura manométrica. Como lo están aplicando de la entrada a la salida de la bomba, las únicas pérdidas que hay son las pérdidas en el interior de la bomba, que ya van incluidas en la altura manométrica, porque recuerden ustedes que la altura manométrica es la altura de Euler, la altura teórica, menos las pérdidas en el interior. O sea, en este término ya van incluidas las pérdidas. Simplemente de aquí despejan la altura manométrica. Todo esto pasa al otro lado restando y se juntan los términos semejantes, y esta sería la primera forma para calcular la altura manométrica desde el punto de vista de la bomba. ¿Sí? Aquí ya viene lo que significa cada cosa. ¿Sí? Ahí está lo que significa cada cosa en esa fórmula. Peso específico del líquido bombeado, aceleración de la gravedad. Desde el punto de vista de la instalación, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, ¿no? Aplicar la ecuación de Bernoulli del inicio de la instalación al final de la instalación. El inicio de la instalación lo vamos a designar con un subíndice A y el final de la instalación con un subíndice Z. Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Aquí sí tenemos que incluir las pérdidas, ¿sí? Fuera de la bomba, porque ya es toda la instalación, ¿no? En la altura manométrica, les decía en la ecuación anterior, ya están incluidas las pérdidas en el interior de la bomba, pero no las pérdidas en el exterior. Aquí las divido en dos, ¿no? Estas quiere decir pérdidas de carga en la tubería de succión, o sea, la que está antes de llegar a la bomba, y esas serían pérdidas de carga en la tubería de descarga. ¿Cómo se calculan estas? Pues ya lo sabemos de las unidades anteriores, ¿no? Con la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos, ¿sí? Todo esto de aquí y esto pasan al otro lado, se juntan presiones, niveles y velocidades, y las pérdidas que están aquí restando pues pasan sumando. Obviamente la carga que tiene que añadir la bomba es para vencer la diferencia de presión, la diferencia de nivel, la diferencia de velocidad que haya y las pérdidas, ¿no? Esta sería la segunda forma de calcular la altura manométrica, que es la forma que generalmente ustedes van a usar. Aquí viene lo que significa cada cosa. Aquí sigue el significado de cada cosa de esa ecuación. Bueno, vamos a ver otro punto que se llama pérdidas, potencias y rendimientos en una bomba. En una bomba centrífuga se distinguen tres tipos de potencias. Al distinguir tres tipos de potencias, esto tiene como consecuencia que también existan tres tipos de pérdidas y tres tipos de rendimientos. ¿Cuáles son las potencias? Aquí están. 1, 2, 3. Potencia de accionamiento. La vamos a designar por N subíndice A. Esta potencia de accionamiento es la potencia en la flecha, en el eje. También se le llama potencia al freno. ¿Por qué? Porque es la potencia que tiene que usar un freno para detener el eje, ¿no? O la flecha. Entonces la potencia de accionamiento es la potencia en la flecha, es NA. Potencia interna. La potencia interna es la potencia en el impulsor. La vamos a designar por N subíndice I. Y finalmente la potencia útil. La potencia útil es la potencia transmitida al líquido, que es la que nos interesa, ¿no? A final de cuentas, que sería N subíndice U. Bueno. En la siguiente hoja vamos a explicar estas y a relacionarlas con las pérdidas. Por ejemplo, aquí está una instalación típica de una bomba, ¿no? Esta es la bomba, ¿sí? Está conectada con una flecha al motor. Aquí el motor transmite la potencia a la flecha, ¿sí? La flecha a través de un cople generalmente. Muy bien. ¿Dónde está la potencia de accionamiento? Pues en la flecha, ¿sí? Si aquí no hubiera pérdidas en toda esta máquina, pues la misma potencia que hay aquí en la flecha sería la potencia útil, que sería la potencia que ya trae aquí el líquido. Pero como todo en la vida, siempre hay pérdidas, ¿no? En cualquier máquina, hasta ahorita no hemos construido una que tenga un 100% de eficiencia. Bueno, para pasar de la flecha al impulsor, el impulsor aquí está dentro, aquí está la tubería de succión, por aquí pasa el impulsor que está dando vueltas y sale por acá, ¿no?
Hay ciertas pérdidas porque en la conexión de la flecha con la bomba hay un sello mecánico por aquí que, aunque están diseñados para que no tengan fricción, pues sí tienen una poca, ¿no? Entonces la potencia de accionamiento ya no es la misma que la potencia en el impulsor. El impulsor, al dar sus vueltas, transmite la potencia al líquido y finalmente sale con la potencia útil, ¿sí? Bueno, acá está más esquemáticamente para que está la potencia de accionamiento, que es en la flecha. Para que la flecha pase al impulsor, la potencia, hay pérdidas aquí. Pero estas pérdidas son por rozamiento mecánico entre la flecha y el sello mecánico. Entonces son pérdidas mecánicas. Aquí está exagerado, son muy poquitas, ¿no? Pero al quitarle a la potencia de accionamiento las pérdidas mecánicas, son pérdidas de potencia. ¿Sí? Me queda la potencia interna, que es la potencia en el impulsor. Pero en el impulsor hay pérdidas internas. Estas pérdidas internas, ¿de qué tipo son? Se dividen en dos. Pueden ser pérdidas hidráulicas, que son por rozamiento hidráulico aquí, o pérdidas volumétricas. Las pérdidas volumétricas generalmente son pérdidas por goteo o por alguna recirculación que haya si está mal diseñado el impulsor. Las pérdidas por goteo, bueno, pues generalmente son cero, o en una buena instalación, una instalación adecuada deben ser cero, ¿sí? Estas serían las pérdidas internas que se dividen en estas dos. La mayor parte de las pérdidas internas son hidráulicas, volumétricas es poca. Entonces, al quitarle la potencia en el impulsor a estas pérdidas internas, me queda finalmente la potencia útil, que es la que vamos a transmitir al líquido. Bueno. La potencia útil, ¿a qué es igual? Bueno, esta ecuación ya la vimos en la unidad 2, sería esta. Es la potencia que se transmite al líquido, ¿sí? Que sería el peso específico, o lo que es lo mismo, densidad por gravedad, como quieran manejarlo, por la carga, que sería la carga o altura manométrica, por el caudal, ¿no? El rendimiento interno, pues sería la división entre la potencia útil y la potencia interna, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve bien, ¿no? Si aquí yo tengo 10 de potencia interna y se pierde 1, ¿cuánto queda de potencia útil? Pues 9. ¿Cuánto sería el rendimiento de esto? El 90%, porque de los 10 caballos que tenía, nomás transmití 9. Entonces, ¿el rendimiento cuánto fue? 9 entre 10, .9. ¿Sí? O sea, si lo quieren expresar en porcentaje, pues es 90%. Entonces, esta sería la definición de rendimiento interno. De aquí despejamos la potencia interna, ¿no? Simplemente se despeja y el rendimiento interno pasa dividiendo. Esta letra griega es la letra eta, ¿sí? Sustituimos lo que va a la potencia útil aquí. Entonces, esta sería la fórmula de la potencia interna. El rendimiento mecánico, ¿cómo lo sacamos? Pues de igual forma, ¿no? Es simplemente una cuestión de aritmética simple, ¿no? Si yo tengo aquí una potencia de accionamiento de 10 y de esos 10 nomás transmito 8, quiere decir que se perdieron ¿cuántos? 2. ¿Cuál sería el rendimiento? Pues 8 entre 10. ¿Cuánto es 8 entre 10? 0.8, 80%, ¿no? Eso sería pues la fórmula del rendimiento mecánico, la potencia interna entre la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento la despejamos de aquí, ¿no? Pasa acá multiplicando y el rendimiento mecánico pasa dividiendo. Luego sustituimos la potencia interna aquí, ¿sí? Acá, esta que teníamos aquí, sería esto sobre el rendimiento interno. Y el rendimiento interno por el rendimiento mecánico sería mi rendimiento total. Y esta sería la fórmula de la potencia de accionamiento o potencia en la flecha. Esta potencia de accionamiento, por ser la potencia en la flecha, tiene otra forma de calcularla mecánicamente, que la vamos a ver más adelante. Esta sería la fórmula hidráulica de calcular la potencia de accionamiento. Después nos vamos a ir con la fórmula mecánica para tener dos opciones. Muy bien. Quedamos que el rendimiento total era el producto del rendimiento interno por el mecánico.
El rendimiento interno también, como el rendimiento interno, las pérdidas internas se dividen en dos, como ya vimos en la figura, en volumétricas e hidráulicas. Bueno, el rendimiento interno se puede expresar como el producto del rendimiento hidráulico por el rendimiento volumétrico. El rendimiento hidráulico en sí también tiene otra forma de calcularse, ¿no? Este solamente involucra las pérdidas hidráulicas, por lo que, de acuerdo con la ecuación 5.8 que tienen adelante, la ecuación 5.8 era la ecuación, por ahí la tienen ustedes, la que relacionaba las cargas, ¿no? Que la altura manométrica sería igual a la altura teórica menos las pérdidas hidráulicas en el interior. ¿Sí? Si la altura teórica es 10 y la pérdida interna son 3, ¿cuánto me queda de altura real? 7, ¿no? Quiere decir que de los 10 teóricos que tenía, nomás me quedaron 7. Quiere decir que mi rendimiento, ¿cuánto es? 7 entre 10, o sea, 70%. ¿Sí? Esta es otra forma, pues, de expresar el rendimiento hidráulico. Bueno, esa es la forma de expresar el rendimiento hidráulico. Esta sería la altura manométrica y esta la altura de Euler. Finalmente, lo que les decía, ¿no? En relación a la potencia de accionamiento. Como es una potencia en un eje o una flecha, pues también se puede obtener de forma mecánica. ¿Y cómo se obtendría? La potencia mecánica en una flecha sería el par en la flecha, o momento en la flecha, o torque en la flecha, por la velocidad angular. ¿Sí? Como en la práctica, la velocidad angular, omega, acuérdense, siempre es en radianes por segundo, pero en la práctica se utiliza más en revoluciones por minuto. Bueno, sustituimos convertimos la velocidad en radianes por segundo a revoluciones por minuto. Ya vimos la fórmula al inicio, sería esto. Como 2pi entre 60 es una constante, ustedes pueden hacer la división, me da 0.1047, entonces así quedaría, ¿no? Donde aquí está, omega es la velocidad angular en radianes por segundo y n es la misma velocidad angular pero en otras unidades, revoluciones por minuto. Y este sería el momento o par, m sería el momento par en la flecha. ¿Cómo calculamos la potencia de accionamiento? ¿En forma mecánica o en forma hidráulica? Pues depende de nuestro problema. Bueno, esto es lo referente a la teoría de la unidad 5 de bombas. Esto se complementa con los PDFs que les voy a mandar, pero eso ya es la cuestión de que tienen que leer nada más. Nos vemos en el próximo video de aplicaciones.